¿Cómo sería tu existencia si la aprensión se desvaneciera? No acallada por un instante, no gestionada, domada o transigida, sino erradicada, extinguida. Imagina despertar cada alba sin titubeos, sin vacilaciones, sin esa sombra de duda sobre ti mismo, sin esa voz interna que insiste en que no estás preparado, que no eres merecedor, que no eres suficiente. ¿Qué caminos elegirías entonces? ¿Qué portales, al fin, franquearías? ¿Qué anhelos perseguirías con fervor? Audaz e inquebrantable, arde, porque la verdad es que la aprensión no es el adversario. La claudicación es el miedo, es inherente, es primitivo, murmura y alerta, pero solo prevalece cuando te sometes a él, y cada vez que le das crédito, cada vez que te retraes, en lugar de avanzar, canjeas potencial por comodidad, renuncias a la expansión por la seguridad, te estancas, te asfixias, permaneces inmóvil, no por flaqueza, sino porque el miedo te ha persuadido de que la inmovilidad es supervivencia, pero no hoy. Hoy desenmascaramos el miedo por lo que es, una falacia, una fábula, una quimera que simula ser tangible, y hoy lo sepultamos no con trivialidades o exageraciones superficiales, sino con autenticidad, con disciplina, con constancia, con un propósito más trascendente que tus pretextos. En los próximos instantes comprenderás cómo dejar de eludir el miedo y comenzar a confrontarlo. Aprenderás a mantenerte firme incluso cuando tus extremidades tiemblen, cómo proceder antes de que el temor se disipe y cómo forjar una mente tan lúcida y resuelta que la aprensión no encuentre cabida para subsistir. Así que inspira profundamente, da un paso al frente y no mires atrás, porque este es el día en que aniquilas el miedo. Establezcamos algo con claridad. El miedo no es tu antagonista. El miedo es instinto, es ancestral. Está arraigado en tu biología para salvaguardarte y en numerosas ocasiones te ha mantenido a salvo. Pero lo que el miedo jamás debió hacer es dirigirte. Nunca estuvo destinado a ser tu mentor, tu consejero, tu árbitro de decisiones. No obstante, en eso es precisamente en lo que la mayoría de las personas permiten que se convierta. Dejan que el miedo tome el timón y luego se extrañan de por qué su existencia parece transcurrir en círculos. Experimentas aprensión cuando estás a punto de aventurarte en lo desconocido, algo arriesgado, algo que amenaza tu zona de confort o control. Eso no es fragilidad, eso es tu cerebro haciendo lo que ha sido programado para hacer. Pero aquí reside la verdad. La mayoría nunca escucha el miedo en sí mismo, no es lo que te detiene. Tu inacción es el verdadero enemigo. No es el miedo que experimentas, es la pausa que haces a causa de él, es la oportunidad que no persigues. El mutismo que eliges en lugar de expresarte, el anhelo que pospones para otra ocasión. La mayoría de los individuos aguardan a que el miedo se disipe antes de actuar. Esperan sentirse audaces, sentirse seguros, pero ese instante nunca llega, porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la acción emprendida a pesar de él. Y si esperas a sentirte preparado, estarás esperando toda tu existencia. Aquellos que remueven montañas, transforman industrias, escriben la historia, ellos también experimentan miedo, pero prosiguen adelante a pesar de todo. Esa es la metamorfosis, esa es la ventaja. No necesitas ser valiente, solo necesitas dejar de acatar al miedo como si fuera un dictamen. Necesitas dejar de otorgarle autoridad. Nunca te has ganado el miedo. Puedes sentarte en el asiento del copiloto, a salvo, pero ya no manipula el volante. Y aquí es donde adquiere poder. Cuanto más avanzas a través del miedo, más diminuto se torna. Cada vez que actúas cuando sientes temor, le enseñas a tu cerebro que el miedo no significa detenerse, significa que esto es relevante, significa dar un paso adelante. Significa que te estás acercando a algo significativo. La reiteración redefine la realidad y cuanto más confrontas el miedo cara a cara, menos dominio tiene sobre ti. Te conviertes en algo dentro de lo cual el miedo no puede habitar porque entrenaste tu mente para actuar antes de que el miedo
pueda arraigarse. Así que la próxima vez que el miedo ascienda a tu pecho, recuerda esto. No necesitas menos miedo, necesitas más dinamismo. No analices, no reflexiones en exceso, no negocies. Solo muévete, porque el miedo aborrece el impulso. Y en el instante en que actúas, el miedo comienza a fenecer. El miedo es un maestro narrador. Inventa falsedades tan convincentes, tan emocionalmente persuasivas que parecen verdad. Pero aquí está el hecho implacable. El miedo es un impostor y las mentiras más insidiosas que profiere son sobre ti. Te susurra que no estás preparado, que no eres lo suficientemente sagaz, lo suficientemente apto, lo suficientemente digno, que si lo intentas, fracasarás, que si te expresas, serás objeto de mofa, que si persigues ese anhelo, te estrellarás y te consumirás. Y como el miedo porta la voz de tu propia psique, lo crees, lo aceptas como realidad sin percatarte jamás de que es solo una narración, historia que has repetido tantas veces, se volvió familiar. No. El miedo genuino, solo familiar, prospera en la imaginación, toma un instante de incertidumbre y erige una película a su alrededor. No solo te inquietas por una conversación ardua, visualizas que sale terriblemente mal. No vacilas en probar algo novedoso, te ves fracasando públicamente y de manera definitiva. No solo temes el rechazo, imaginas la humillación, el abandono y la confirmación de que nunca tuviste lo necesario en primer lugar. Y así es como el miedo triunfa, no con la verdad, sino con la repetición. Cuanto más ensayas el peor escenario posible en tu mente, más cree tu sistema nervioso, que es verídico, y cuando tu cerebro considera que la amenaza es real, inunda tu organismo con señales para que te retraigas, respiración acelerada, músculos superficiales tensos. De repente no estás viviendo en el presente, estás prisionero en un futuro que ni siquiera ha acaecido. Y en ese estado, incluso el paso más ínfimo hacia adelante parece irrealizable. Pero aquí reside el descubrimiento. Si el miedo se construye con la repetición, también lo es la confianza. Si el miedo es una historia, puedes contar una mejor, una en la que hables y te escuchen, una en la que saltes y aterrices, una en la que falles y te reincorpores a pesar de todo, porque la verdad es, la mente no puede discernir entre la fantasía y la memoria. Si puedes visualizar la derrota, puedes visualizar la victoria. Si puedes ensayar el desastre, también puedes ensayar el dominio. Este es el campo de batalla, no allá afuera, sino aquí dentro. Y en el instante en que dejas de aceptar el libreto del miedo y comienzas a reescribirlo, recuperas el control. No tienes que sentirte valeroso para actuar con valentía. No tienes que sentirte seguro para avanzar. Solo tienes que dejar de cederle el micrófono al miedo, porque la voz en tu cabeza es poderosa, pero no siempre dice la verdad, y la mentira más grande que profiere es que el miedo es tu límite. No lo es tu indicador. Es la bandera que señala que estás al borde de tu crecimiento y lo que acontece después, eso depende de ti. El miedo florece en la penumbra, en el sigilo, en la evasión. Cuanto más huyes de él, más se expande. Cuanto más intentas superarlo, más robusto se vuelve, porque el miedo no se contrae con el tiempo, se contrae con la exposición. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Aguardan a que llegue el coraje antes de dar el salto. Aguardan a que el miedo se desvanezca antes de dar el primer paso. Primer paso, pero el coraje no precede a la acción, adviene a causa de la acción. Imagina estar de pie al borde de una piscina helada. Puedes sumergir la punta de tu pie, alejarte, regresar mañana, pensarlo de nuevo y seguir sintiendo frío, solo con mirarla, o puedes saltar en estado de shock. Tu sistema se adapta, dejas que tu cuerpo se aclimate y en segundos ya no sientes miedo. ¿Por qué? Porque has experimentado lo que tu mente exageró. Eso es exposición. No se trata de ser audaz, se trata de estar dispuesto a sentir el miedo y aún así avanzar, dispuesto a encarar la incertidumbre y declarar: no eres el final, eres el principio.
Así es como aniquilas el miedo, no con la evasión, sino con la exposición. Te inclinas hacia lo que te aterra, practicas lo incómodo, lo haces familiar. Y cuanto más familiar se torna, menos autoridad tienes sobre ti. Habla, incluso cuando tu voz tiemble. Preséntate incluso cuando tus manos vacilen. Presenta la idea incluso si es imperfecta. Formula la pregunta incluso si temes la respuesta. Esa es la labor. Ese es el campo de entrenamiento, porque la repetición redefine la realidad. La primera vez es aterradora, la segunda vez es incómoda, la 10ª vez es rutina y la 100ª vez es libertad. La gente que admiras, los oradores, los líderes, los creadores, los luchadores, ellos no comenzaron audaces, comenzaron atemorizados. La única distinción es que rehusaron quedarse así. Construyeron tolerancia a la incomodidad, no eludieron la tormenta, se adentraron en ella una y otra vez hasta que el trueno no pudo conmoverlos. Mas, la verdad es que el miedo nunca desaparece del todo, pero dejas de estremecerte cuando habla, dejas de encogerte cuando se yergue, porque lo enfrentaste suficientes veces para saber que es solo un sonido, es solo una señal, y no tiene que... La última palabra, tú sí. La única salida es a través del temblor, a través del fracaso, a través de la duda. Caminas directamente hacia la tormenta, no porque no tengas miedo, sino porque sabes que el otro lado del miedo encierra la vida que aún no has vivido, y ese es un precio que vale la pena pagar. Si quieres aniquilar el miedo, debes dirigirte a su origen, tu mente, porque el miedo no se inicia en el mundo, se inicia en tus pensamientos, en las historias silenciosas e invisibles que te repites a ti mismo, historias de insuficiencia, de peligro, de lo que podría salir mal, historias que se reproducen en bucle, modelando tu realidad sin que te percates. Y aquí está la verdad. Si no adiestras tus pensamientos, ellos te adiestrarán a ti. Si no los controlas, la mente se convierte en un campo de batalla donde el miedo siempre prevalece, pero no estás aquí para ser gobernado por el miedo. Estás aquí para reclamar tu mente, para recuperar la pluma y escribir un nuevo libreto, y comienza con esta simple pero poderosa comprensión. No eres tus pensamientos, eres el observador de tus pensamientos, eres el arquitecto, el programador, el que selecciona lo que permanece. Así que cuando el miedo susurra que no estás preparado, no solo lo aceptas, lo cuestionas, respondes, ¿quién dice? Cuando dice que fracasarás, respondes, tal vez, pero aprenderé. Le das la vuelta al libreto, interrumpes el patrón, porque cada pensamiento es una semilla, y lo que riegas crece. Si riegas el miedo, cosecharás vacilación, pero si riegas coraje, si inundas tu mente con pensamientos poderosos, intencionales, disciplinados, entonces la audacia se convierte en tu valor predeterminado. No se trata de positividad ciega, se trata de acondicionamiento mental intencional, de la misma manera que los atletas entrenan sus cuerpos. Los guerreros entrenan sus reflejos y los músicos entrenan sus dedos. Debes entrenar tu mente con afirmaciones que declaren tu valía, con visualización que fije tus ojos en el resultado, con repetición que haga que la grandeza se sienta familiar. Dite a ti mismo lo que quieres creer, y hasta que se convierta en quien eres, dilo, siéntelo. Actúa en consecuencia todos los días. Estoy tranquilo bajo presión. Me enfrento al miedo y me muevo a pesar de todo. No me retraigo, me expando. Estas no son solo palabras, son órdenes. Y tu subconsciente siempre está escuchando. Y no solo pienses estos pensamientos, vívelos. Deja que tus acciones reflejen tu nueva identidad. Tu mente aprende observándote. Así que cuando haces algo audaz, cuando te mueves a pesar de los nervios, cuando hablas a pesar de las manos temblorosas, tu cerebro registra. Hacemos cosas difíciles ahora. Así es como cambia la identidad. Así es como el miedo pierde el control. No eres frágil por tener miedo, pero sigues siendo frágil si dejas que te guíe. Disciplina tu mundo interior, y el mundo exterior se plegará para encontrarlo. Protege tus pensamientos como una bóveda,
Interrumpe las mentiras, instala la verdad y recuerda que siempre tienes una opción. El miedo puede visitar, pero no se queda a menos que abras la puerta. Entrena tu mente. O sé entrenado por el miedo, la elección siempre es tuya. ¿Qué sucedería si el miedo no fuera una señal de alto, sino una señal? ¿Qué pasa si lo que estás evitando es lo que debes hacer? Verás, la mayoría de las personas piensa que el miedo significa no vayas allí, no intentes eso, no hables, no te arriesgues. Pero en realidad el miedo a menudo es una brújula. Apunta hacia el límite de tu zona de confort. Y ahí es exactamente donde comienza el crecimiento. Ese fuego que sientes en tu pecho, ese temblor en tus manos, eso no es debilidad, eso es vida. Recordándote que estás al borde de algo importante, ese es tu espíritu. Reconociendo un momento de verdad, porque las cosas que más te asustan suelen ser las que más te harán crecer. Hablar en público, lanzar el negocio, terminar la relación tóxica, adentrarte en tu propósito. Estos no son peligros, son puertas, y la clave para desbloquearlas es la acción, no la perfección, no la certeza, solo el movimiento, un paso adelante, directo hacia lo que te aterroriza. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de moverse en su presencia, así que cuando el miedo aparezca, no te retraigas. Inclínate hacia el fuego, deja que te forje, deja que queme tus excusas, deja que se convierta en combustible, que la resistencia que sientes significa que te estás acercando a algo real, cerca de tu llamado, cerca de tu siguiente nivel. Y déjame decirte algo, la mayoría de la gente no lo hará. El miedo nunca desaparece, por completo. No para los valientes, no para los exitosos, no para las leyendas. El miedo sigue ahí, pero han hecho las paces con él, han aprendido a caminar con él, a seguir adelante incluso mientras tiemblan. Eso es lo que los hace intrépidos. No es que no sientan nada, sino que se niegan a ser poseídos por él. Así que, la próxima vez que el miedo aparezca, di gracias, te veo, pero no voy a parar. Y luego da ese paso, haz la llamada, presiona a publicar. Di sí, di no, di lo que te asusta. En el momento en que te inclinas hacia los bomberos, el miedo comienza a desvanecerse y lo que queda es libertad. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. No te volverás intrépido esperando a sentirte valiente. Tú no matas el miedo con sentimientos, matas el miedo con disciplina. La motivación va y viene. Es una chispa rápida, fuerte, emocionante, pero de corta duración. La disciplina, por otro lado, es la llama constante. Es el motor detrás de cada vida intrépida. Porque cuando te entrenas para actuar, no cuando tienes ganas, pero cuando hay que hacerlo, te vuelves peligroso, te vuelves intocable. El coraje no es un rayo, es una decisión diaria, presentarse para hacer las cosas difíciles, apoyarse en la incomodidad, una y otra vez, incluso cuando tu mente grita por seguridad. Especialmente entonces, esto es lo que los grandes entienden. No esperan la confianza, actúan. Y la confianza los alcanza. No esperan a que el miedo desaparezca. Hacen las cosas de todos modos. Y el miedo aprende que no tiene lugar allí. Disciplina. El silencio es miedo porque elimina la negociación. No hay debate, no debería o no debería. Ya se ha decidido. Suena la alarma. Te levantas. La tarea es difícil. Lo haces de todos modos. La voz de la duda susurra. Sigues adelante a pesar de eso. Eso es disciplina. Y así es como se hacen los intrépidos. Ves que cuanto más actúas en presencia del miedo, más reconfiguras tu mente. La acondicionas para entender que el miedo no es peligro, son datos. Y los datos no te controlan, te informan. Así que pregúntate, ¿estás viviendo por sentimiento o estás viviendo por principios? Si el miedo todavía está tomando las decisiones, entonces es hora de cambiar. Crea rituales que fortalezcan tu mente. Rodéate de recordatorios de tu visión. Mantén tus compromisos contigo mismo, un pequeño acto de valentía cada día. Y un día te despertarás preguntándote,
¿Por qué dejaste que el miedo manejara el espectáculo? La disciplina te hace consistente y la consistencia te hace inevitable. Imagina esto, estás acostado en tu lecho de muerte. Momentos del final a tu alrededor no son solo recuerdos, sino los fantasmas de cada sueño que no perseguiste, cada riesgo que nunca tomaste, cada versión de ti que podría haber existido, y te miran con una pregunta: ¿por qué dejaste que el miedo decidiera por ti? Verás, el miedo no solo roba tus momentos, roba tu legado, te convence de encogerte, jugar a lo seguro, sentarte cuando fuiste construido para mantenerte erguido. Pero, ¿qué pasaría si supieras el costo? ¿Qué pasaría si pudieras ver el futuro que el miedo te está robando silenciosamente? Porque eso es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Están eligiendo el miedo, creen que están eligiendo comodidad, seguridad, familiaridad, pero lo que realmente están haciendo es enterrar su grandeza bajo excusas. Están intercambiando impacto por facilidad, legado por seguridad. Déjame ser claro, nadie recuerda al hombre que permaneció en silencio. Nadie construye estatuas para la mujer que evitó el fracaso. El mundo es conmovido por aquellos que estaban asustados y se movieron de todos modos, por aquellos que se pusieron de pie, hablaron y dieron un paso adelante a pesar del temblor en su voz o el nudo en su estómago. El miedo siempre te ofrecerá consuelo, pero legado, el legado exige incomodidad, exige dolor, sacrificio, riesgo, exige que decidas qué importa más, las opiniones de los demás o la opinión que tendrás de ti mismo cuando se acabe tu tiempo. Así que pregúntate ahora mismo, ¿qué dirá tu vida cuando te hayas ido? ¿Será un susurro de desgracias y arrepentimientos silenciosos o rugirá con el sonido de alguien que eligió el propósito sobre la parálisis, la acción sobre la evasión, el coraje sobre la comodidad? No necesitas saber cada paso, solo necesitas negarte a dejar que el miedo tenga la última palabra, porque tu legado se está escribiendo de cualquier manera, y solo una versión termina contigo libre. Si el miedo es un mentiroso, entonces tu rutina es la que dice la verdad, porque no es solo la mentalidad la que mata el miedo, es el movimiento. No se trata de un gran acto heroico, se trata de los hábitos que convierten el coraje en tu estado natural. Los intrépidos no nacen valientes, se forjan con disciplina y cada día realizan pequeños rituales que sofocan el miedo antes de que tenga la oportunidad de hablar. Empieza aquí, cada mañana. Haz algo incómodo, no enorme, no imprudente, solo algo que acelere los latidos de tu corazón. Ducha fría, conversación honesta, una llamada telefónica difícil. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso debe ser entrenado, y cuando le enseñas a tu cuerpo a sobrevivir a la incomodidad, el miedo comienza a perder su control. Segundo, muévete físicamente, ya sea levantar, correr, caminar. El movimiento mata el estancamiento, y el estancamiento es el patio de recreo del miedo. Cuando mueves tu cuerpo, tu cerebro lo sigue, la confianza se construye, la claridad regresa, la energía se eleva, y el miedo no tiene espacio en un cuerpo que está en movimiento. Tercero, habla poder en tu mente. La afirmación no es cursi, es guerra. Los pensamientos que ensayas se convierten en las creencias que llevas. Cada mañana, mantente firme y di: no tengo miedo, no estoy aquí para encogerme, estoy aquí para liderar. Dilo hasta que lo creas. Luego actúa de una manera que lo haga realidad. Cuarto, gana la primera batalla. Haz que tu cama llega a tiempo, termina la tarea que no quieres. Porque cuando empiezas el día con viento, el miedo pierde una parte de su poder. Y cuando apila esos vientos, creas impulso. Y el impulso es lo que hace que lo imposible se sienta inevitable. Por último, reflexiona cada noche. Pregúntate dónde susurró el miedo hoy y dónde lo contrarresté. Así es como te refinas, así es como te vuelves más agudo, te vuelves inquebrantable, no evitando el miedo, sino enfrentándolo una y otra vez y hasta que se rompa. Antes de hacerlo intrépido,
La vida no es un accidente, se crea con intención, con repetición, con un respeto propio despiadado. Si quieres matar el miedo, no esperes a sentirte valiente. Entrénalo, constrúyelo, practícalo. Una acción audaz a la vez. Hoy no solo hablamos de miedo, lo dejamos descansar, porque la verdad es que el miedo muere cuando dejas de alimentarlo, cuando dejas de inclinarte ante él, cuando te das cuenta de que no tiene autoridad real, solo el poder que le has dado, y desde este momento recuperas ese poder. No más esperas, no más dudas, no más encogimientos para encajar en la comodidad de otros o las mentiras de tu pasado. No naciste para vivir pequeño, no fuiste diseñado para caminar de puntillas por la vida, evitando el peligro. Fuiste construido para caminar por el fuego y salir forjado. Así que este es el momento, no mañana, no cuando te sientes listo, ahora. Entierras el miedo, silencias la duda, das el primer paso y luego otro, hasta que ya no recuerdas lo que se sentía ser gobernado por la vacilación, y cuando el miedo muestre su cara de nuevo, como siempre lo hará, sonreirás, porque ahora conoces su juego, lo has estudiado, lo has superado, has entrenado tu mente y cuerpo para seguir adelante de todos modos. El miedo ya no tiene voto en tu futuro, solo tu visión lo tiene, solo tu misión lo tiene. Así que levántate, endereza tu columna y mira al miedo a la cara una última vez. Di gracias por las lecciones, por el crecimiento, por la claridad, y luego di adiós, porque has terminado de dejar que el miedo decida quién eres. Este es tu momento. Ahora no tienes miedo porque elegiste serlo, pero esto es solo el comienzo. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo construir una confianza inquebrantable, no en teoría, sino en la acción diaria. Has matado el miedo. Ahora es el momento de construir el guerrero, así que suscríbete ahora, porque el miedo puede estar detrás de ti. Pero tu futuro apenas está comenzando. Tu otro yo, el que nunca duda, nunca se retira, está esperando.